buenos días chicos. Vamos a continuar con la parte de biomoléculas orgánicas. Vamos a ver primero la química orgánica que hay alrededor de los ácidos grasos. En realidad, cuando se habla de ácidos grasos, pues hay muchas implicancias en la estructura que tienen los ácidos grasos y que inciden o tienen que ver con las funciones que luego se ven dentro de la célula. Entonces es importante entender todo lo que gira alrededor de la estructura de un ácido graso para ver por qué, por ejemplo, una determinada célula en su membrana presenta la famosa fluidez, por qué, etcétera. Entonces toda esa serie de porqués obviamente lo vamos a ir revisando y después, bueno, la clasificación de lípidos, algunas características estructurales, funcionales y un pequeño repaso. Entonces chicos, soy su profe Harold, empezamos con biología. Bien, los lípidos también se les suele denominar grasas, ¿no? Eso es una de las tantas denominaciones que tienen. Están conformados por tres átomos, podría decirse, o sea, tres clases de átomos, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno. En general, se le llama biomoléculas ternarias. En general, porque no es que siempre necesariamente estén formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? No existe la relación 2 a 1 que sí vimos en los carbohidratos. También hay fósforo a nivel de los fosfolípidos, que lo vamos a ver de acá un rato. Hay nitrógeno también en los fosfolípidos y glucolípidos y azufre en una clase que se llama sulfátidos. Hay una pregunta un poco interesante, pero la pongo solamente para crear un poco de debate. En algunos libros en los que he estado revisando esta semana, se dice que los lípidos no son macromoléculas. ¿Por qué? Porque no son polímeros. En general, ¿se les puede llamar macromoléculas? Sí, pero técnicamente no son polímeros. Ese es el detalle entonces, ¿no? Lo van a ver. Cuando veamos las estructuras se van a dar cuenta que no son estrictamente polímeros. ¿Poseen alto peso molecular? Claro, obviamente. Como están formados por largas cadenas hidrocarbonadas, que lo vamos a ver ahorita, de hecho, el peso molecular es amplio. Y aquí hay algo importante y lo resalté por eso. Son heterogéneos, pero los componentes se asemejan por su solubilidad más que por la estructura química. ¿Eso qué significa? Que los componentes de los ácidos grasos pues se parecen más, tienen más características comunes en cuanto a si son insolubles en agua, solubles en detergentes, etc. Su estructura no se parece, pero se parecen por la solubilidad. Y eso lo vamos a ir revisando también. Entonces, una pregunta importante. ¿Qué sucede con la solubilidad de los lípidos? Hasta ahora solo hemos dado las características normales. Pero ¿por qué hago hincapié en esto? Porque es importante entender qué sucede con la solubilidad de los lípidos. Nos dice, debido a su estructura hidrocarbonada, por lo general se hallan más bien libres que asociados. Si me dicen hidrocarbonado, yo me imagino una cadena de carbonos así. Claro, es un ejemplo, ¿no? Porque igual lo vamos a ver de acá un rato, ¿no? Dice por lo general no se hallan libres, más bien asociados. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo un lípido acá, este va a estar asociado a otro lípido y a otro lípido y a otro lípido y a otro lípido, o de repente una proteína, un carbohidrato, etcétera. No los vas a encontrar libres. Eso es lo que te dice la pregunta, ¿no? Ahora, como esta cadena son carbonos, hidrocarbonada, por eso carbonos, obviamente no son hidrosolubles, ¿no? Es decir, no son solubles en agua. Entonces, ¿en qué sustancias son solubles? En los llamados disolventes orgánicos. No se olviden. Los enlaces carbono-carbono
¿Qué tipo de característica me dan? Que la biomolécula sea orgánica. Entonces, estos señores, éter, cloroformo, benceno, silol, etanol, etcétera, ¿qué tipo de enlaces tienen también? Carbono, carbono. Ojo, ¿presentan alguna disposición especial? Ah, claro. Presenta la famosa cabeza y la famosa cola, y lo cual permite una naturaleza anfipática. Justamente acá, ¿no? Presenta la famosa cabeza y aquí presenta la colita, ¿no? Se dice que la cabeza es hidrófila. Hidro, que viene de agua. Hidro, agua. Filo, lo que te falta, amor. Hidro. ¿Eso qué significa? Amor por el agua, afinidad por el agua. ¿Qué significa? Que esta cabeza tiende a, tiende a juntarse con el agua, ¿no? Hidrófilo. Y la cola hidrófoba, es decir, si hidro es agua, phobos ¿qué es? Es como fobia, repulsión. Lo que siente tu ex por ti, repulsión, exactamente. ¿Ya? Entonces, como tiene esta doble característica, eso es a lo que se le suele llamar la naturaleza anfipática. Naturaleza anfipática. Listo. Ahora, ¿de qué manera se asocian entre sí? Y eso es algo que tienen que averiguar, obviamente, lo estoy dejando como tarea, aunque he hecho las menciones. Obviamente, se dan interacciones. Interacciones. ¿De qué tipo? No covalentes. ¿Por qué? Toda la parte covalente está acá. Para que este lípido se relacione con otro, las interacciones que van a estar acá son no covalentes. ¿De qué manera? Dice el famoso efecto hidrófobo entre las colas, las famosas interacciones de Van der Waals a nivel de la cadena hidrocarbonada, las famosas interacciones con el agua, que ustedes ya saben a qué nombre me estoy refiriendo, y sucede algo interesante. Todas estas asociaciones que van a averiguar, ¿no? ¿Qué son? Les estoy dejando un material por eso. Permiten que los lípidos, en esta forma, con una cabeza y con una cola, puedan formar las famosas micelas y por tanto las bicapas. Entonces, ojo, este es un recipiente con agua. ¿Qué sucede con los lípidos? ¿Qué hemos dicho? Ah, profe, la cabeza es hidrófila. Allá, mira. Aquí están las cabezas en contacto directo con el agua y acá están las colas lejos del agua, repulsión del agua. Y aquí está lo que te decía hace un rato, la famosa micela. En la siguiente diapositiva lo vamos a explicar mejor. Pero fíjate que los lípidos, cuando están en el medio del agua, tienden a formar estas cositas. La vesícula o la bicapa y la micela, sobre todo. ¿Por qué? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero es importante para la célula, evidentemente, es importante para la célula. Si los lípidos no tuvieran esa tendencia de juntarse en esta disposición, pues la célula no tenía membrana y por tanto cualquier sustancia, etcétera, podría generar muerte celular, ya que no hay un medio que impida su entrada. Entonces, ojo, la solubilidad de los lípidos tiene mucho que ver con la membrana celular. El hecho de que los lípidos no sean hidrosolubles es lo que permite que se formen este tipo de cosas, este tipo de estructuras. Entonces, aquí tengo ya, esta es la micela, ¿ya? Este es como grasa, ¿ya? Esto es grasa.
Fíjense quién está en contacto con la grasa. La cola. ¿Quién está en contacto con el agua? La cabeza. Entonces dice, vas a tener un extremo hidrofóbico, obviamente. Vas a tener un extremo hidrofílico. ¿De qué estamos hablando, obviamente? De la famosa naturaleza anfipática, lo que hablamos hace un rato, ¿no? Cola y cabeza. Hidrofóbico, fobia. ¿Quién tiene fobia? La cola. ¿A quién no tiene fobia y le gusta amar? La cabeza. ¿Ve? Moraleja para la vida. Enamórate con la cabeza, no con la cola. Entonces dice que la cola suele incrustarse en la grasa a disolver. Ojo, te acordarás, supongo que, sobre todo en tiempos de coronavirus, le están dando mucha importancia al jabón. Al jabón. ¿Qué es el jabón? Lo vamos a ver más adelante también. Hay una pequeña diapositiva muy rápida de eso. El jabón permite sobre todo la dispersión, acá lo va a decir nuevamente, la dispersión de las grasas. Por eso, cuando a ti te dicen, ¿no? No sé, te comes tu pollo a la brasa con tu mano y, ay, tienes la mano llena de grasa. ¿Qué te dice? Lávate con jabón. ¿Para qué? Para que el jabón permita que la grasa se disperse y el contacto con el agua, un chorro de agua, estas moléculas de grasa se van, ¿no? Se van hacia el desagüe. Ahora, ¿cómo funciona esto? Supongo que te lo has preguntado, yo también me lo he preguntado. ¿Cómo funciona eso, profe? O sea, ¿es magia? ¿Cómo es? Bueno, sucede que el jabón tiene mucha cantidad de ácidos grasos, ¿no? Tiene lípidos en su estructura. ¿Eso qué quiere decir? Que al contacto con el agua, esos lípidos van a formar las famosas micelas. Ahí está. Los lípidos van a formar las famosas micelas. Y como la grasa también es insoluble en agua, la atracción que tiene la cola, que es insoluble en agua, es hacia la grasa. Y por eso esas colas de los lípidos se incrustan en la grasa. La encierran, ¿no? La encierran en un bloque así, de esa manera, esférica. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú dejas caer el chorro de agua, esta molécula, toda esta molécula, se va. Se va con el chorro de agua y se lleva a la grasa. Y por eso tu mano queda limpia, ¿no? Por eso a las micelas también se les suele llamar complejos grasosos. Por eso dice, se dispersan en agua. Bueno, la superficie negativa creo que es evidente. Ahora, técnicamente, ¿qué es un jabón? Bueno, está más adelante, pero te adelanto. Es una sal. En realidad, cuando hablas de jabón, estamos hablando de sales. Generalmente, para fabricar jabones, se hace reaccionar hidróxido de sodio o hidróxido de potasio con, con un triglicérido, ¿no? Y luego se forman sales. ¿Eso mediante qué proceso? Mediante la famosa saponificación. Luego vamos a ver más detalle de eso, ¿no? Antiguamente, ¿no? Se hacía así de ese modo, calentamiento de la grasa animal, etcétera. Ahora, al jabón y en el cuerpo también hay este tipo de agentes, se le suele llamar agente emulsionante. ¿Por qué? Porque favorece la dispersión de una sustancia. El jabón y la grasa forman una emulsión donde el jabón se dispersa junto a macropartículas, o mejor dicho, micropartículas de aceite en agua. ¿Qué es emulsionar? Que a una estructura de grasa yo la convierto en gotas. Te habrás dado cuenta, ¿no? Que la grasa que... Vuelve al ejemplo del pollo a la brasa. Que la grasa que está en tu mano, después de haberte comido tu pollo a la brasa con tu manito, cosa que no puedes hacer porque estamos en cuarentena, no, no es que me lavo y cae un bloque de grasa, no, caen gotas.
Date cuenta, sé un poco más observado cuando te laves la mano y te vas a dar cuenta que se forman gotas. Ese es el famoso efecto del agente emulsionante, las gotas. Bien, entonces, fíjate el esquema y seguimos avanzando. Obviamente, aquí ya tenemos otro gráfico. Aquí tenemos agregados lipídicos. Lo mismo, ¿no? Es básicamente lo mismo, solo que está un poco más esquematizado. Ahora mira, te habrás preguntado, ¿no? ¿De qué forma están esas micelas, etcétera, en la célula? Bueno, se les suele llamar agregados lipídicos, ¿no? Hay gotas esféricas, este es su tamaño, y también están las famosas bicapas. Tengo otra imagen de esto, lo vamos a ver, es simplemente para que tengan una visión un poquito más general de lo que estamos tratando de hablar. Entonces, ahora sí, como estamos hablando de grasas, tiene mucho que ver la parte energética. Y ahora te vas a enterar que la energía que posee un gramo de grasa es 2 veces más que la de un gramo de carbohidrato. Entonces, energéticamente hablando, ¿quién, quién es no mejor reserva, sino quién tiene mayor reserva de energía que un carbohidrato? Un lípido. Y aquí te da un ejemplo. Ojo, son datos seguros, el libro va a aparecer abajo, ¿no? 500 gramos de carbohidrato te produce más o menos 2000 kilocalorías en una persona de tamaño promedio. ¿Ya? 16 kilogramos de grasa. Una persona de tamaño promedio tiene más o menos 16 kilogramos de grasa. ¿Cuánto me produce de energía? 144.000 kilocalorías. ¿Por qué puse 3 meses? Porque esta cantidad de energía es suficiente para mantener a una persona que ha estado o está en reposo incluso 3 meses. O sea, date cuenta, ¿no? Ya, digamos que tienes acceso al agua, lo que sea, pero si estás en reposo durante 3 meses, no haces actividad física, etcétera, ¿quién va a ser tu reserva energética? Los lípidos, las grasas. O sea, la mayoría está usando su reserva, ¿no? Estamos en cuarentena, entonces creo que todos están usando su reserva hoy en día. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Y cómo se reserva la energía? Mira, ¿por qué aquí dice no se usan de inmediato como los carbohidratos? Porque si tú haces ejercicio físico, cosa que no estás haciendo, la, el cuerpo, la primera reserva a la cual tiene acceso va a ser un carbohidrato, ¿no? Puede ser, no sé, glucógeno, etcétera. Pero a largo plazo, o sea, digamos que me gasto mis reservas de glucógeno porque es lo primero que voy a usar. Entonces, a largo plazo, ¿cuál es mi reserva? ¿Cuál es, por así decirlo, mi as bajo la manga, energéticamente hablando? Una grasa, un lípido. Ahora, y acá preocúpate, ¿de qué manera aparecen estas reservas de grasas en nuestro cuerpo? Pues en forma de células especializadas llamadas adipocitos. Profe, ¿dónde se ubica el adipocito? En el tejido adiposo. Entonces, todo lo que tienes de pancita son estos adipocitos, células. Hay grasa, obviamente, pero que son reservas energéticas. Tú dirás, profe, entonces vale la pena engordar. No, no, porque no es saludable. Ojo, no todos los tipos de grasas son saludables. Puede que la grasa pueda obstruir alguna arteria o algo por el estilo. Lo vamos a ver más adelante también. Así que hay que tener cuidado. No es tan positivo como parece, ¿no? Entonces, si me preguntan en el examen, ¿quién posee mayor cantidad de energía? ¿Quién produce mayor cantidad de energía? Entre un lípido y un carbohidrato. El lípido. El lípido. Y ahí tienes los datos también, ¿no? Para poder confrontar. Lo pueden revisar en el CARF, ahí está.
Entonces vamos a ir a la composición general. Un lípido por lo general, de manera general, está constituido por un ácido graso y por alcoholes. Los alcoholes obviamente pueden variar, ¿no? Y varían. ¿Qué es un ácido graso? Es un ácido carboxílico. En la parte de química orgánica van a ver la parte de ácidos carboxílicos también, ¿no? Tiene algunas características que vamos a mencionar de manera muy somera. Ahora, estos ácidos grasos pueden o no tener enlaces dobles, ¿no? Enlace doble, carbono, carbono. ¿Qué más? Tiene alcoholes. ¿Qué tiene un alcohol de especial? El grupo funcional OH. Profe, el ácido carboxílico, ¿qué grupo funcional tiene? El grupo carboxilo, COOH. Ajá. Profe, mira, H, OH, HOH. ¿Puede reaccionar? Claro, y reacciona. Eso tiene un nombre, es un enlace que tiene un nombre. Lo vamos a ver más adelante también. ¿Qué tipo de alcoholes por lo general encuentras en un lípido? Pues el glicerol y la esfingosina, ¿no? Que es lo que le da lugar al nombre, ¿no? De triglicéridos y esfingolípidos, esfingomielinas, ¿no? Obviamente se hace referencia al alcohol, ¿no? A la composición. Esto es lo más importante, me parece, de esta diapositiva, porque son generalidades. Las propiedades y funciones de los lípidos van a depender de la longitud de la cadena hidrocarbonada y de las insaturaciones presentes. Profe, estás confundiendo. ¿Qué es una insaturación, profe? ¿Qué es una insaturación? Fácil. Una insaturación viene a ser el doble enlace. Allá, ¿eso qué significa? Que mientras más dobles enlaces tengo, el número de insaturaciones cambia, aumenta. ¿Y eso para qué sirve? Ahorita lo vemos. ¿Para qué sirve la longitud de la cadena hidrocarbonada? Ahorita lo vemos, tranquilos. Entonces, esa es la cadena hidrocarbonada, ¿no? La normal. Como ven, aquí está el famoso extremo carboxilo. Este es el carboxilo, es el grupo funcional carboxilo. Y al otro lado está algo con lo que te vas a familiarizar también. Está el extremo metilo. Hay un grupo metil aquí, pero se le llama el famoso extremo metilo. Entonces quiero que te fijes. Este es el extremo metilo. Este es el extremo carboxilo. Y profe, ¿por qué le llamaba cadena hidrocarbonada? Pues mira, carbono, 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 carbono. Es como un esqueleto, si te das cuenta. Por eso se le llama cadena hidrocarbonada. Entonces, profe, ¿de dónde empiezo mi conteo? Siempre. Pues cuando hagas química orgánica, igual, te vas a dar cuenta que hay grupos funcionales que tienen prioridad. Por ejemplo, el grupo carboxilo, por lo general, siempre tiene el carbono, que está en el grupo carboxilo, o sea, siempre tiene preferencia sobre los otros grupos funcionales. Entonces, en un ácido graso común y corriente como este va a ser el carbono 1 y el extremo metilo va a ser el carbono final, ¿no? Por así decirlo. Ahora, profe, veo omega, beta, alfa, ¿para qué es? Tranquilo, lo vamos a ver también. Solo dale un poco de tiempo. Quiero que notes algo más antes de avanzar. ¿Te fijas la manera en que está dispuesto? Mira. Tin, 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 tin. No estoy cantando. Pero se parece a un zigzag. ¿A qué se parece, chicos? Se parece a un zigzag. Así. Ti, 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 ti. No son cachos, no te emociones. Ti, ti, ti. ¿Ya? Entonces, vamos a ver.
Como te dije, son ácidos carboxílicos. Lo que vamos a estudiar no tiene ramas. Eso no significa que no existan ramificaciones. Hay ácidos grasos ramificados, pero no lo vamos a ver, porque ese no viene a ser el tema, no está dentro del balotario tampoco. Y la cadena suele variar entre estos números, ¿no? De 12 a 24 carbonos. ¿Hay de menos? Sí. ¿Hay de más? También. Pero es lo normal, lo convencional, el estándar. Ahora, los átomos de carbono en su mayoría son de número par. Vas a ver, tengo algunos cuadros ahí y te vas a dar cuenta que son un número par. ¿Por qué par? Porque derivan del famoso ácido acético, que también vamos a ver su estructura. Entonces, no te olvides. ¿Todo esto es importante? Sí. Sobre todo esta famosa estructura en zigzag. Ahora, si te das cuenta, aquí no hay dobles enlaces, solo había enlaces simples, ¿ya? Solo había enlaces simples. Listo. Entonces, hay dos tipos de ácidos grasos. Hay dos tipos de ácidos grasos. Un primer tipo de ácido graso se le suele llamar el ácido graso saturado. Saturado. ¿Qué tipo de enlace tienen sus carbonos? Simple enlace. ¿Por qué origen animal, profe? Porque generalmente, por lo general, lo vas a encontrar en animales. Sobre todo, ¿no? Por eso se le dice origen animal. Lo vas a encontrar sobre todo en animales. ¿Qué tipo de consistencia tiene? ¿Sólida o semisólida? Entonces, si yo, no sé, encuentro un alimento que tiene alta cantidad de grasa y tiene consistencia, o sea, es sólido, ¿qué debo pensar? Que su mayor porcentaje de componentes seguramente tienen ácidos grasos saturados. Punto de fusión alto. Profe, ¿a qué se refiere? Con fusión. ¿Qué es la fusión? Pues la fusión viene a ser, a ver, vamos a poner una escala termométrica, me voy a inventar. Aquí está el punto de ebullición y aquí está el punto de fusión. Por ejemplo, el agua, ¿a qué temperatura hace ebullición? 100. ¿A qué temperatura hace fusión? 0. Entonces, cuando dice punto de fusión alto, ¿qué significa? ¿Qué delimita el punto de fusión? Si del punto de fusión voy hacia acá, ¿qué consistencia va a tener sobre todo? Bueno, de sólido a líquido. Y si bajo del punto de fusión, ¿qué produce en el agua? A ver, hielo. No, bueno, por eso digo, entre sólido y líquido, porque es medianamente fluido, depende, ¿no? De la escala también. Entonces, ¿por qué se dice que tiene punto de fusión alto? Porque si yo elevo el punto de fusión hasta aquí, ¿qué significa? Que para que yo lo vuelva líquido, necesito más temperatura. ¿Ve? A eso se refiere entonces, punto de fusión alto. Ahora, hay ácidos grasos que también se les suele llamar ácidos grasos insaturados. ¿Qué tipo de enlaces tiene? Bueno, tiene dobles enlaces. Pueden ser uno o pueden ser varios. ¿Qué tipo de origen tiene? Tienen origen vegetal, se encuentra sobre todo en plantas. Consistencia fluida. Ajá, consistencia fluida. Entonces su punto de fusión es bajo. Punto de fusión bajo. Es decir, no necesito tanta energía para volverlo líquido. No necesito tanta energía para volverlo líquido, por así decirlo. Eso obviamente ustedes tienen un poquito más de detalles cuando vean la parte de termometría en física. Acá simplemente son apuntes. Entonces, fíjense,
Este viene a ser un ácido graso saturado, ¿no? El zigzag, que ya habíamos hablado. Acá está el grupo carboxilo, el metil terminal, metil terminal, carboxilo. Y dense cuenta algo. Esta estructura en zigzag parece homogénea, ¿no? O sea, es recta, se ve recta. Pero fíjense el oleato. Tiene un doble enlace. Tiene un doble enlace. ¿Y qué le produce? Esa es la famosa torsión. Se tuerce la estructura. Ah, profe, ¿eso qué produce? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, fíjate, te he puesto algunos ejemplos de ácidos grasos. Obviamente tengo otro cuadro donde ya lo vamos a hablar con un poco más de rapidez. Acá está el láurico, mirístico, palmítico, esteárico, ¿no? El número de carbonos, la más o menos, esta es la estructura, ¿no? O sea, es una manera de simbolizar también. Y obviamente acá están los dobles enlaces. Y aquí están los puntos de fusión, fíjate, ¿no? Entonces, ¿qué quiero que veas? Primero, como tienen doble enlace, obviamente aquí me estoy refiriendo a este tipo de ácidos grasos insaturados, van a poseer formas isoméricas cis y trans. Ah, ¿te acuerdas? La vez pasada se hizo eso. Es formas isoméricas cis y trans. Entonces, ¿eso qué significa? Que el resto de enlaces puede rotar alrededor. Aquí tengo una estructura cis y también puedo tener una estructura trans por ahí. Ahora, la mayoría de ácidos grasos naturales dice que tiene doble enlace cis. Entonces, eso también me interesa. ¿Qué tipo de enlace tienen la mayoría de ácidos grasos? Pues tienen enlaces de tipo cis. Me interesa eso. Me interesa mucho. Ahora, a modo de memoria, ¿no? ¿Cuándo era cis? ¿Cuándo era trans? ¿Cuándo era cis? ¿Cuándo era trans? Si había un componente R y otro componente R en la misma disposición, ¿cómo le llamaba? Cis. Si en cambio el R se ubicaba acá y este digamos que se vuelve R', ¿qué tipo de, qué tipo de disposición es ahora? Trans. ¿Ya? Solo para que hagas memoria, está en el otro video también. Ahora, esos ácidos grasos que tienen un solo doble enlace se les suele llamar monoinsaturado o no esencial. ¿Eso qué significa? Que pueden sintetizarse. El ser humano lo puede sintetizar, lo puede fabricar. Entonces, por ejemplo, estos ácidos grasos, por ejemplo, oleico, ¿cuántos dobles enlaces tiene? Uno. ¿Qué tipo es? No esencial. Listo. Ahora, si tiene dos o más dobles enlaces, toma el nombre de poliinsaturado o esencial. ¿Se puede sintetizar? No se puede sintetizar. ¿Dónde lo obtengo? De la dieta, o mejor dicho, de los alimentos, ¿no? Y ahora acá viene la explicación. ¿Qué tiene que ver cis y trans? ¿Por qué es importante acordarme de este tipo de isomería geométrica? No te olvides, ya hemos hecho eso. Dice que se le llama cis. ¿Qué hace el cis? Te lo dije hace un rato. Produce la torsión en la cadena hidrocarbonada. Entonces, un ejemplo de cis, ¿cuál viene a ser el ácido linolénico? Linolénico. Tiene 1, 2, 3 dobles enlaces. Entonces, su torsión obviamente va a ser mayor, ¿no? El ácido graso puede ser así, doblado, quién sabe. Ahora, ese es el cis. ¿Qué hace el trans? Curioso. Dice que la geometría de los ácidos grasos que tienen enlaces dobles de tipo trans son similar al zigzag del ácido graso saturado y por tanto no produce la torsión
considerable. Su torsión, la manera en que se dobla, no es considerable. Ajá. Ejemplo. Por ejemplo, mira. Este es el ácido helioesteárico. Aquí tiene dos dobles enlaces de tipo trans. ¿Se parece? 18 carbonos, 18 carbonos. Mira, zigzag. Aquí nada más le afecta. ¿Se parece o no? Se parece. Ahora, profe, ¿qué tenía que ver esto con todo? Fíjate. Punto de fusión. ¿Cuánto es? 44. ¿Cuántos carbonos hay? 12. Ah, ya. ¿Cuántos carbonos hay ahora? 14. Aumentó el número de carbonos y el punto de fusión aumenta. Igual. ¿Cuántos carbonos hay? ¿Cuántos carbonos hay acá? 16. ¿Cuánto es el punto de fusión? 64. ¿Te das cuenta, no? A mayor número de carbonos en la cadena hidrocarbonada, el punto de fusión se eleva. Ajá. Esa es la importancia. Por eso te decía en una de las diapositivas. La longitud de la cadena hidrocarbonada interviene en las funciones que cumplen los lípidos. Ahora fíjate. Ácido oleico. ¿Cuántos carbonos tiene? 18. ¿Cuántos dobles enlaces tiene? 1. ¿De qué tipo es este? Cis. Ajá. Punto de fusión 4. Mira, punto de fusión menos 5. Mismo número de carbonos. Pero ¿cuántos enlaces dobles hay? 2. Ajá, moraleja. A mayor número de dobles enlaces, el punto de fusión disminuye. Debería aumentar, ¿no? Se supone, debería aumentar, pero disminuye. Ajá. Fíjate acá. ¿Cuántos carbonos? 20. ¿Cuántos dobles enlaces? 1, 2, 3, 4. Punto de fusión baja. Y fíjate. 18 carbonos. 18 carbonos. 1, 2, 3 dobles enlaces. Pero dos de esos dobles enlaces son trans. Y hay uno que es cis. ¿Qué ocurre con el punto de fusión? Pues se parece un poco a estos, ¿no? Se parece un poco a estos. Por eso, los enlaces trans no producen mayores efectos o no producen tantos efectos como los enlaces cis. ¿Ya? Esa moraleja entonces. Y aquí está de una manera un poco más didáctica, ¿no? Aquí justo pude encontrar un gráfico donde se compara lo que estamos hablando. Aquí justamente está, a ver, aquí está cis y aquí está trans. ¿Te das cuenta que el zigzag como que se mantiene? En cambio acá, rota. ¿Ven? Eso entonces es importante que lo tomen en cuenta para que vean cómo es que las funciones varían después debido a los dobles enlaces. ¿Ya? Entonces tómenlo en cuenta, no se olviden. Entonces, ¿qué hace un doble enlace? Dice que origina una inclinación, torsión en la cadena hidrocarbonada. ¿No? Ahí está la torsión, obviamente. Acá está el ácido esteárico, ácido oleico. ¿Qué características brinda el doble enlace a modo de corolario? Doble enlace con configuración cis, porque la trans ya hemos visto que no produce grandes efectos. Produce una torsión inflexible, es decir, no lo puedo devolver a esta forma, por así decirlo. ¿Afecta en algo la torsión? Sí. ¿En qué afecta la torsión? Dice que no permite el empaquetamiento del ácido graso.
¿Qué es empaquetar, profe? Está subrayado acá. Es decir, colocarlo, mejor dicho, pegado a otros. Obviamente, si yo tengo acá un ácido graso, tengo acá otro que es igual, ¿los puedo juntar? Sí, pero si yo tuviera aquí un ácido graso así, tengo otro que está acá y de pronto se tuerce. ¿Lo puedo juntar? No, me va a quedar un espacio más grande. Entonces, ¿qué provoca esto? ¿Qué provoca? Que como no lo puedo juntar, se necesita más energía para romper las fuerzas intermoleculares. Entre estos dos, obviamente hay fuerzas. Entonces, para que yo pueda romper eso, necesito más energía. Eso es lo que produce la, la torsión. Acá necesitaré pues poca energía, ¿no? Si quiero romper esto, normal, puedo, porque están pegados. No necesito tanta energía. En cambio acá, sí voy a necesitar más energía. ¿Qué otro efecto tienen? Y es la consecuencia del gráfico anterior. Que a más dobles enlaces el punto de fusión va a disminuir. De modo que son líquidos o fluidos a temperatura ambiente. ¿Ya? Esa entonces es la moraleja. ¿Ok? Listo. Ahora fíjate acá. Tengo una serie de ácidos grasos. No está la lista completa está después. Pero aquí ya ve algunas cosas, ¿no? Ya se usa la terminología cis, etcétera, los puntos de fusión también. Tú mismo date cuenta, a modo de repaso, fíjate cómo aumentan, cómo suben, en qué caso disminuyen, etcétera. Ya te puedes dar cuenta tú mismo, ¿no? Esos son ejemplos entonces. Te dije que había de 26, mira, el serótico, por ejemplo, es el de 26 y el bénico, que probablemente nunca viste en la pre, es el de 22. Listo. Entonces, vamos a ver. Hay maneras de nombrar a estos ácidos grasos, ¿no? Aquí está el grupo carboxilo terminal, aquí se supone que está el grupo metil. Ahora mira, ¿con qué empezamos? Con 1, ¿en qué termina? 18. Profe, ¿cómo le llamaría a esa cadena? Pues bien, te voy a enseñar a nombrar. Dice, primero se indica el número de carbonos. Carbono. Obviamente vas a anteceder ácido, ¿no? Pero carbono. ¿Cuántos carbonos hay? 18. El carbono del grupo carboxilo, este, será el carbono 1. Y el carbono vecino será alfa. Ajá. Entonces, ese carbono que está al lado, inmediatamente al lado del carbono 1, se le suele llamar el carbono alfa. Listo. ¿Qué más hago, profe? Vas a añadir 2 puntos, ¿ya? Añades 2 puntos, como acá, para indicar la longitud y número de enlaces dobles. Entonces, fíjate la estructura. ¿Cuántos enlaces dobles hay? Hay 1. Listo. ¿Qué le he puesto después de los 2 puntos? 1. Bacán. ¿Qué más, profe? Dice, si el ácido graso, bueno, obviamente, ¿no? Si no posee enlaces carbono-carbono, ¿qué le pondríamos? 0. Por ejemplo, el caso del ácido esteárico, ¿sí? Esteárico. ¿Cuántos enlaces dobles tiene? No tiene dobles. Entonces, ¿qué le debería poner? 0. Caso contrario, se pone el número de carbono-carbono, ¿no? Puedo ponerle 5 o 6, dependiendo cuántos enlaces dobles hay acá. ¿Qué más, profe? Dice que entre paréntesis, ¿no? Obviamente entre paréntesis, se añade un símbolo delta, ahí está el símbolo delta, para indicar la posición del doble enlace. Ajá, ¿entre qué carbono y qué carbono está el doble enlace acá? Carbono 9 y carbono 10. Listo, ¿qué más? Si tengo el doble enlace entre el carbono 9 y 10 y el carbono 12 y 13 es un ejemplo, coloco al símbolo, a delta, los superíndices 9 y 12. Ah, ya, profe, ¿qué significa? En este caso, ¿entre qué carbono y qué carbono tengo el enlace doble? Carbono 9 y carbono 10. ¿Ven? Entonces,
que coloco como exponente o como superíndice al 9. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que este ácido graso tiene 18 carbonos, tiene un doble enlace. Ese doble enlace se ubica en el carbono 9. Listo, entre el carbono 9 y 10. Ahora, ¿por qué le pones cis? ¿No? Porque es una manera también de indicar que este es un enlace cis. Como te dije, la mayoría de ácidos grasos de manera natural tienen esa disposición, ¿no? Cis. Y esta es la manera de nombrar que vas a aprender cuando hagas química orgánica. Octadecenoico. Oico. Siempre la terminación oico se usa para los ácidos carboxílicos. Se usa en. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un doble enlace. Ya lo vas a ver también, no te preocupes. Tu profe de química te va a enseñar bien. Ahora fíjate. ¿Hay algo más, profe? Sí. Hay algo más. ¿Te acuerdas que aquí había un símbolo omega, una W? Ya, aquí está. Carbono 1, carbono vecino 2. ¿Cuántos dobles enlaces hay? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ya, profe, quiero nombrar. Listo. ¿Cuántos carbonos hay? 20. 20, dos puntos seguidos. ¿Cuántos dobles enlaces? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dobles enlaces. ¿En qué carbonos? Entre carbono 5 y 6. 5. 8 y 9. 8. 11 y 12. 11. 14 y 15. 14. 17 y 18. 17. Bacán. Ya sé nombrar. Pero ojo, cuando hablamos de ácidos grasos poliinsaturados, hay una pequeña diferencia. Lo puedo nombrar así, como aprendí a nombrar hace un rato, o puedo usar otra nomenclatura. Seguro escuchaste en la academia, en otros sitios, que hay algunos ácidos grasos que se les suele llamar omega. Esa palabra te suena, ¿no? Cuando hay comerciales de atún, tiene omega 3, omega 6, etc. Profe, ¿qué es eso? Nunca aprendí, solo compraba mi atún. Bueno, ahora vas a aprender, ¿no? Dice que el carbono 1, obviamente, ahora para el caso de los ácidos grasos poliinsaturados, poli, ¿por qué? Porque tiene más de un doble enlace. El carbono 1 va a ser el carbono que se ubica en el grupo metilo. Entonces, este va a ser mi carbono 1 ahora. Al revés, ¿no? Dicho carbono se le va a denominar carbono omega, W. Y a partir de allí se va a iniciar el conteo. O sea, al revés, ¿no? No hay mucha ciencia ahí. El papel fisiológico, y eso es importante. Si hablo de un ácido graso poliinsaturado, fisiológicamente, su papel fisiológico se relaciona más con el primer doble enlace contado desde el extremo metilo. Entonces, este doble enlace, contado desde acá, tiene mayor importancia a nivel fisiológico. Ahora, los ácidos grasos que poseen un doble enlace entre el carbono 3 y carbono 4 son los famosos ácidos grasos omega 3. Ajá, profe, entonces eso era, sí, eso era. ¿Quiénes son los ácidos grasos omega 3? Los que contando desde el carbono omega tienen doble enlace entre el carbono 3 y 4, ¿no? Empezando por ahí, obviamente. Por eso este ácido graso que primero presenta un enlace entre el carbono 3 y 4 contando desde este carbono omega, se le llama ácido graso omega 3. Ah, ya, profe. Entonces, por tanto, en el mismo conteo bajo las mismas condiciones, si encuentro primero un doble enlace entre el carbono 6 y 7, ¿cómo se le va a llamar? Omega 6. Listo, fácil. Ahora, esta es la lista oficial de ácidos grasos. Fíjate, entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Primero, ácido fórmico. Ácido fórmico, ácido fórmico. ¿Cuántos carbonos tiene? Solo tiene uno. ¿Se le considera un lípido? No. ¿Por qué se le llamó fórmico? Porque primero se le encontró en las hormigas. Hormiga en latín se dice formica. Formica, no te confundas. Ahora, ácido acético. ¿Cuántos carbonos tiene? 2. ¿Por qué se le llama acético? Porque se extrajo del vinagre.
Vinagre en latín. Acetum, seguro vas a decir. No, chicos, no es acetum. En latín, CE se pronuncia che. CE se pronuncia che. CI también se pronuncia chi. ¿Ya? Entonces, pequeño momento de latín. ¿Ya? Acetum, no acetum, acetum. Listo, ácido propinoico. Propiónico, mejor dicho. Fue considerado, dice, el primer ácido graso y por eso se le llama su nombre, ¿no? Protospion, en latín. ¿Qué significa? Grasa primera. ¿De qué ácido graso estoy hablando? Propiónico. Y a partir de ahí dice que recién puedo considerar que estos son ácidos grasos. A partir de acá, hacia abajo. De aquí hacia abajo dice que son ácidos grasos. Ácido butírico, ¿no? ¿Por qué? Porque era el sabor principal de la mantequilla. ¿Cómo se le dice la mantequilla en latín? Butirum. Butirum. Ácido butírico. ¿Cuántos carbonos tiene? 4. Sobre todo fíjate en los pares, ¿no? Los impares no entran a examen. Par, 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 par. Alguito más. Ácido caproico, caprílico y cáprico. Caproico, caprílico. Está mal escrito acá, debe ser cáprico. ¿Por qué se les llamó de ese modo? Porque se encontraban en las secreciones de piel de cabra. ¿Cómo se dice cabra en latín? Caper. Te estoy enseñando latín no para que insultes, sino para que aprendas. ¿Ya? Entonces, profe, ¿es necesario que me aprenda toda la lista? Sí, porque no es difícil. Es bastante sencillo, ¿no? Un poco de memoria y te vas a ir acordando, ¿no? Sobre todo, a ver si te vas dando cuenta cuáles vienen a ser los ácidos grasos omega, ¿no? Mirando nomás el gráfico ya te vas a dar cuenta. Por ejemplo, 1, 2, carbono omega. 1, 2, 3, omega 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, omega 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, omega 6. ¿Ves? Ya se puede ver, ¿ya? Ya no es necesario que, que estés buscando información fuera de lo que estamos avanzando. Aunque sería bueno. Entonces, este es un pequeño repaso, resumen de la lista de ácidos grasos que nos interesa, ¿no? Entonces, chicos, hasta acá. Tienen que repasar bastante toda la lista. Sobre todo, nuevamente lo estoy repitiendo, los pares. Sobre todo los pares. ¿Ya? Entonces, aquí tengo otras listas. Son los mismos, obviamente, pero ya me da funciones. Por ejemplo, butírico, búter, mantequilla. Valérico que no me interesa por ahora y el caproico que tiene 6, ¿no? Caproico, cáprico, caprílico, etc. Tú mismo eres. Láurico, espermaceti, que lo vamos a ver de acá un rato. Mirístico. Te estoy dando datos, ¿no? Para que puedas complementar la información que ya te estaba dando hace un rato. Ahora fíjate, ¿no? Estos son obviamente ácidos grasos de tipo saturados. Aquí están los insaturados, que también se les puede llamar monoenoicos. Eno, monoeno, porque solo tienen un doble enlace y varía, ¿no? Obviamente. Está el palmitoleico, donde lo vas a encontrar, acá está, en casi todas las grasas. Y tienes que darte cuenta de algo, por ejemplo. Según la teoría, según los libros, los ácidos grasos de 16 y 18 suelen ser los más comunes dentro del cuerpo humano, ¿no? Y se confirma acá, ¿no? En casi todas las grasas, posiblemente el ácido graso más común en grasas naturales. Ojo, ¿qué número de carbonos? 16 y 18. Y así podemos seguir, ¿no? Como te digo, no es necesario que te aprendas todo esto. No es no entra necesariamente examen tampoco, entonces es a modo de información, a modo de que puedes complementar más tu aprendizaje. Ya, entonces chicos, seguimos.
Esos serán los ácidos grasos sobre todo. Ahora, además de ácidos grasos, también vas a encontrar que hay alcohol. ¿Qué tipo de alcohol? Por ejemplo, acá tengo el glicerol. Glicerol, ¿no? ¿Cuántos grupos hidroxilo tiene? Tiene 3. ¿Eso qué significa? Que puede hacer enlace con cada uno de esos 3. Con uno, con 2 o con los 3. ¿No? ¿Cómo también se le llama? Glicerina o 1,2,3 propanotriol. ¿Cuántos grupos hidroxilo tiene? Tiene 3. Hay otro alcohol, famoso alcohol, la esfingosina. ¿Qué tipo de alcohol es? Aminoalcohol. ¿Cuántos carbonos tiene? 18 carbonos. ¿Cuántos carbonos tiene? 3. ¿Cómo también se le llama? 2-amino 4-tradeceno 1,3 diol. Profe, tengo que aprender eso. Cuando hagas química orgánica vas a aprenderlo también, de todos modos. Entonces hay una pequeña reacción que es la famosa reacción de esterificación, ¿no? Acá tengo un ácido graso. ¿Por qué sé que es un ácido graso? Porque está el grupo carboxilo. Aquí tengo un alcohol. ¿Por qué sé que es un alcohol? Porque está el grupo hidroxilo. Ah, ya, profe. Entonces, ¿quién reacciona? ¿Ven? Va a reaccionar a los OHs, ¿no? Y al final te va a quedar el famoso enlace éster. Ese es el famoso enlace éster, ¿no? ¿Qué me queda después? Con una molécula de agua, ¿no? Por eso dice, es una reacción entre un ácido graso y un alcohol para formar ésteres. El grupo carboxilo del ácido graso reacciona con el grupo hidroxilo del alcohol y se produce la liberación de una molécula de agua. Y al final, ¿no? Si reaccionaran los tres, acá está el glicerol. Si reaccionaran los tres, ¿cómo quedaría? Me quedan los famosos triglicéridos. Si te das cuenta, han reaccionado los tres. ¿Ya? Entonces, seguimos. Esta es la esterificación, ¿eh? Hay un proceso contrario a la esterificación y con eso vuelvo a lo que habíamos hablado hace un rato. La famosa saponificación. ¿En qué consiste? Fíjate. Hidróxido de sodio, ¿qué tipo de elemento es? Es una base fuerte, hidróxido de sodio. Tengo trigliceroles, ¿no? Trigliceroles, o sea, son ácidos, es el glicerol que ha reaccionado con 3 ácidos grasos. Y fíjate, esto se hace en presencia de calor y en presencia de agua. Esta reacción, hay que añadirle eso. Se hace en presencia de calor y de agua. Reaccionan los sodios. Me va a quedar de esta forma. Este es el jabón ya. Más glicerol, ¿no? Ese ya es el jabón. Y como te dije, al jabón se le suele denominar que es una sal. Entonces, ¿qué es la saponificación? Es la hidrólisis. ¿Por qué? Porque estoy partiendo. Acuérdate, el primer video. Estoy partiendo una estructura y está pasando a formar parte de. Por eso se le llama hidrólisis. ¿De quién? De los enlaces éster. De los enlaces éster. De los enlaces éster. Entonces, de este y de este. De los enlaces éster, de grasas y aceites. ¿Por qué se le llama saponificación? Porque saponi significaba jabón. Es un proceso inverso a la esterificación. La reacción se da entre triglicérido y bases fuertes. Puede ser hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. ¿Qué se produce? Se produce una sal. Se produce una sal. ¿De qué? De sodio o potasio, de un ácido graso. A esa sal ya se le llama el famoso jabón, ¿no? Y además de la sal, ¿qué más se produce? Glicerol. Listo, es todo lo que tienes que